Muy buenos días, estimados contribuyentes, contadores públicos y abogados fiscalistas. Los saludo con mucho gusto. Soy Alejandro Ponce Rivera, licenciado en Derecho, director general de Defensa Fiscal Grupo Jurídico, una firma de abogados con cobertura nacional que fue fundada el 1 de julio de 1985, actualmente con más de 36 años de trayectoria profesional, a través de los cuales, en todos los casos, conforme estricto derecho, hemos protegido, defendido y conservado el patrimonio, los negocios, el dinero y la libertad de los contribuyentes. Lo que hemos podido hacer durante toda nuestra trayectoria, gracias a nuestro profundo conocimiento sobre el Código Fiscal de la Federación. En esta ocasión, Defensa Fiscal Grupo Jurídico tiene el agrado, el orgullo, el placer de invitarlos a todos ustedes, estimados contadores públicos, abogados fiscalistas y contribuyentes en general, a nuestro próximo evento, a nuestro próximo curso titulado Aprovecha el conocimiento profundo de las reformas al Código Fiscal de la Federación 2022 para regularizar tu pasado y evitar graves pérdidas patrimoniales e incluso de libertad en los próximos años. ¿Por qué nosotros decimos que hay que aprovechar el conocimiento de las reformas al Código Fiscal de la Federación 2022 para regularizar nuestro pasado y para evitarnos graves problemas a futuro? Bueno, porque ya desde hace algunos años, y esta nueva reforma sigue la misma tendencia, el Código Fiscal de la Federación se ha reformado para que el fisco pueda fácilmente recuperar en los próximos años, en el tiempo en curso actual y en los próximos años, las cantidades millonarias que los mexicanos han dejado de pagarle al fisco en los últimos 5 años, si han estado inscritos en el RFC y han presentado sus declaraciones, y en los últimos 10 años, si no han estado inscritos en el RFC o si no han presentado declaraciones del ejercicio del impuesto sobre la renta en esos últimos 10 años. Como ustedes saben, durante todo este siglo, lo que va de este siglo, desde el 2000 hasta el 2020, inexplicablemente el gobierno ha permitido intencionalmente que los contribuyentes fácilmente puedan evadir el pago de sus obligaciones fiscales y fácilmente puedan evadir el pago de sus impuestos. Todo esto mientras preparaban todo un entramado legal que a futuro les permitiera con facilidad recuperar todo lo que los contribuyentes han dejado de pagar en el pasado. Ese futuro ya llegó y ya desde este año 2020, miles y miles de contribuyentes todos los días se han enfrentado a la triste realidad de que la autoridad, a través de 2 mecanismos fundamentalmente, restringirles temporalmente el uso de su certificado de sello digital para expedir comprobantes y oficios de invitación de vigilancia profunda, a través de esos 2 mecanismos, los contribuyentes han despertado a la amarga realidad de que el fisco conoce a la perfección todas las cantidades de dinero que cada uno de los mexicanos ha dejado de pagar por concepto de impuestos en los últimos años. Las revisiones de vigilancia profunda, que son gestiones de autoridad, en estas vigilancias profundas normalmente le dan a conocer al contribuyente todo lo que adeuda en los últimos 5 años. Las vigilancias profundas normalmente abarcan 5 ejercicios: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Y en esas vigilancias profundas se pretende que en unos cuantos días
el contribuyente revisado pague en cuestión de días, 10 días a lo máximo, cantidades verdaderamente millonarias que los contribuyentes están impedidos para cubrir, y entonces empieza un verdadero calvario para estos contribuyentes. También a miles y miles de contribuyentes todos los días el fisco les ha restringido el uso temporal de su certificado de sello digital, motivo por el cual ya no pueden expedir comprobantes ni seguir operando sus negocios, con base en irregularidades, también en omisiones de impuestos en que los contribuyentes han incurrido en los años pasados. Por lo tanto, vemos cómo las reformas fiscales, especialmente las reformas al Código Fiscal de la Federación, en los últimos años, y también la reforma fiscal que entrará en vigor en 2022, trabaja para que el fisco, con la mano en la cintura, pueda recuperar de todos los mexicanos los impuestos que estos han dejado de pagar en los últimos años, ¿verdad? Y para aquellos mexicanos insolventes que no tengan capacidad económica para pagar los millonarios adeudos fiscales que les determinan, ¿verdad? Para esos mexicanos, el destino inevitable será la prisión, al ser querellados, procesados y sentenciados en los próximos años como culpables de haber cometido los delitos de defraudación fiscal y equiparables en los años previos. Quienes no puedan pagar los impuestos a su cargo, desafortunadamente servirán de ejemplo para todos los demás mexicanos, que todos los demás mexicanos nos demos cuenta de lo que nos va a pasar si no pagamos los impuestos que omitimos en los últimos años, ¿verdad? Bien, por eso nosotros titulamos este curso Aprovecha el conocimiento de las reformas al Código Fiscal de la Federación 2022 para regularizar tu pasado y evitarte gravísimos problemas fiscales a futuro. Bien, miles y miles de mexicanos que no saben o que no creen lo que nosotros hemos dicho en los últimos años, este año ya han sufrido en carne propia las graves consecuencias de tener un pasado fiscal totalmente irregular, totalmente tormentoso. A miles y miles de mexicanos este año el fisco les ha cambiado la vida y ha convertido su existencia en un verdadero calvario. Todos los mexicanos que permanezcan apáticos, inactivos y que dejen su pasado irregular tal cual en este año, en el año 2022 y en los próximos años, sin duda alguna, perderán su patrimonio, sus negocios, su dinero y, en algunos casos extremos, si no tienen lo anterior, su libertad. Bien, estimados amigos, aquí el mensaje que damos en este curso es que las reformas fiscales no son una fatalidad. No son una fatalidad que inevitablemente debamos padecer los contribuyentes mexicanos. No. Las reformas fiscales 2022, como el contenido total del Código Fiscal vigente en la actualidad, generan problemas gravísimos a cargo de los contribuyentes. Pero, como todo problema, los problemas fiscales, manejados adecuadamente con conocimientos idóneos, pueden ser resueltos favorablemente a los contribuyentes. La finalidad de este curso es compartir con ustedes el conocimiento profundo de las reformas al Código Fiscal de la Federación, analizar sus alcances, lo que pretende hacer a cada contribuyente en la autoridad fiscal con base en esas reformas, para finalmente dar de nuestra parte sugerencias y tips que eviten que los contribuyentes sufran esas graves consecuencias en los próximos años
eliminando en su totalidad esas graves consecuencias, si es posible, o por lo menos reduciéndolas a su mínimo expresión, que eso siempre será posible, desde luego, si los contribuyentes, contadores públicos y abogados fiscalistas hacemos lo correcto y nos adelantamos a la autoridad, porque una vez que la autoridad lleva a cabo una gestión, una facultad de gestión, como por ejemplo invitarte a una vigilancia profunda o inicia el ejercicio de sus facultades de comprobación, o ya te canceló el sello digital y no puedes expedir comprobantes fiscales, ¿verdad? Todo se complica. Y no hay necesidad de complicarnos la vida. Recordemos que el que pega primero, pega dos veces. Y si nosotros espontáneamente, como contribuyentes, contadores y abogados, nos adelantamos a la autoridad, estamos en mejores condiciones para eliminar totalmente las graves consecuencias que se pretenden aplicar a los contribuyentes, o por lo menos para reducirlas a su mínima expresión, de tal suerte que la vida de los contribuyentes pueda ser en los próximos años totalmente llevadera, Bien, este evento, Reformas al Código Fiscal de la Federación 2022, se llevará a cabo el próximo miércoles 8 de diciembre de 2021 en el Hotel Marriott Reforma de la Ciudad de México. Este curso es un curso híbrido, es presencial en la Ciudad de México, en el Hotel Marriott Reforma, pero también se podrá tomar este curso en línea. Este curso comprende 8 horas de capacitación, de las 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 8 de la noche. 8 horas de capacitación sobre las reformas al Código Fiscal de la Federación, y el costo de este evento incluye las 8 horas de capacitación, material de consulta, un ejemplar gratuito regalado del libro Conductas que tipifican defraudación fiscal, evita incurrir en ellas, y desde luego incluye la comida en el lugar del evento. Los datos para que tú puedas solicitar el temario completo, la información completa, y para que puedas inscribirte, los vamos a consignar en pantalla, tanto el número de teléfono 22 22 43 22 11, como la dirección de correo electrónico def-fiscal@yahoo.com.mx. En este curso las reformas fiscales se van a estudiar como se deben estudiar, por tema. No vamos nosotros a incurrir en el absurdo de estudiar las reformas en orden numérico, que se reformó el artículo 7, el 10, el 15, el 14, porque esas formas de dar cursos no tienen ni pies ni cabeza, y el asistente a esos eventos queda igual que como empezó el curso, y hasta un poco más confundido. No, en este curso vamos a explicar las reformas por tema, de acuerdo a los puntos del temario. En ese punto se van a analizar conjuntamente todas las reformas que tienen que ver con ese tema, independientemente de que estén en el artículo 7 y en el 18 y en el 44 y en el 82. Se van a ver en bloque, exactamente para que al asistente le quede claro cuál es el sentido de la reforma, qué es lo que la autoridad pretende hacer con esas reformas, cuáles son los daños en su patrimonio, negocios, tenor y libertad que el contribuyente puede sufrir gracias a esas reformas, y con base en eso proporcionaremos en cada punto infinidad de sugerencias y tips, todos conforme a estricto derecho, precisamente para evitar que los contribuyentes se vean lastimados en los próximos años en la forma tan tremenda que se pretende
exactamente en las reformas al Código Fiscal de la Federación 2021. A continuación voy a hacer mención del temario que nosotros utilizaremos, haciendo algunos comentarios al respecto. Desde luego, en primer lugar, vamos a ver los obstáculos que en esta reforma se consignan para que los mexicanos dejen de ser residentes en México. Muchos mexicanos en los próximos años, al ver la tremenda situación fiscal que atravesaremos en 2023, en 2022, en 2024, etc., muchos mexicanos en ese momento tratarán de cambiar su lugar de residencia, irse a Estados Unidos, irse a otro país, en busca de un mejor ambiente, y tratarán de dejar de ser residentes. El gobierno lo sabe, el gran capital mundial lo sabe, y ya en esta reforma se consignan obstáculos para que no sea nada fácil que los mexicanos dejen de ser residentes en México y sigan necesariamente siendo residentes en México. Se ponen muchos obstáculos, pero si algún contribuyente mexicano logra superarlo y logra por fin dejar de ser residente en México, ya se establecen desde esta reforma infinidad de mecanismos que le permitirán al gobierno mexicano cobrarle a ese mexicano que ya no sea residente en México todos los impuestos que dejó de pagar en México antes de que dejara de ser residente en México. De tal suerte que si ese mexicano quiere dejar de ser residente en México para no pagar lo que dejó de pagar en el pasado, de nada le va a servir. Por eso en este curso no únicamente hablaremos de ese problema, sino que daremos infinidad de sugerencias para que los mexicanos realmente tomen decisiones correctas que los beneficien. Porque simplemente cambiar de residencia, pero mantener su pasado irregular intacto, eso no servirá absolutamente de nada. Hablaremos de nuevas facultades de gestión que se establecen por primera vez en el Código Fiscal de la Federación, que precisamente permitirán que el fisco cobre lo que dejaron de pagar en los últimos años a los mexicanos que dejen de ser residentes en México y que en los próximos años vivan y residan en el extranjero. Hay facultades de gestión ya previstas en este código dirigidas a esos contribuyentes. Desde luego, la vida de aquellos mexicanos que tienen un pasado tormentoso y que no lo regularicen correctamente, ojalá sea espontáneamente, para que el contribuyente pueda combinar la regularización de su pasado con la conservación de su patrimonio, negocios, dinero y libertad, ¿verdad? Porque una vez que llegue una facultad de gestión o una facultad de comprobación, todo se complicará. Sí se podrá ayudar al contribuyente, sí se podrá, pero todo será más difícil. Bien, entonces, para aquellos mexicanos que desafortunadamente no regularicen su pasado, la ley ya establece mecanismos que los convertirán a esos mexicanos irregulares prácticamente en muertos en vida, porque no podrán tener ninguna actividad económica, porque su pasado fiscal los perseguirá. Ellos y las personas morales de las que ellos pretendan formar parte, o de las que ya forman parte, ¿verdad?, necesariamente tendrán que dejar de operar, porque la autoridad les cancelará su firma electrónica avanzada, o no se las renovará, o si una persona moral se inscribe por primera vez, pero uno de sus socios o directivos tiene un pasado tormentoso, ni siquiera le van a entregar el certificado de firma electrónica avanzada. Desde luego hablaremos de ese tema tan importante de primero, la restricción temporal del uso de sello digital para expedir comprobantes fiscales, como de la cancelación definitiva.
La mayoría de mexicanos, la inmensa mayoría de mexicanos, incluidos contadores públicos y abogados, están en alguna de las causales de restricción del uso del sello digital para expedir comprobantes contempladas en el artículo 17H bis. Es rarísimo el mexicano que no se coloque en alguna de esas causales. ¿Por qué? Porque desafortunadamente en los últimos años, en el pasado, los mexicanos no han tomado en serio las obligaciones fiscales ni el pago de impuestos, y en esa no tomada en serio de la materia fiscal han incurrido en toda serie de irregularidades. Y esas irregularidades encajan perfectamente en cualquiera de las situaciones que se contemplan en el artículo 17H bis del Código como causales para restringir temporalmente el uso del sello digital y posteriormente para cancelarlo. Entonces, esta grave problemática que enfrentan millones y millones de mexicanos, casi todos los contribuyentes inscritos en el RFC, tiene solución, pero si se ataca el problema anticipadamente. Si yo sé que he presentado declaraciones falsamente en ceros, si yo sé que no he presentado la declaración del ejercicio del 2019 o del 2020, si yo sé que debo muchas declaraciones mensuales de IVA, de pagos, es inminente que un buen día me van a restringir el uso temporal de mi certificado y que no podré expedir comprobantes a futuro. Bueno, ¿para qué espero a que eso ocurra? ¿Por qué no desde ahorita, con la asesoría de expertos en la materia, de expertos en resolver problemas fiscales, veo de qué manera resuelvo mi problema para que yo pueda seguir adelante con negocios, con ingresos, cuidando y conservando mi patrimonio? Todo problema tiene solución. Lo que no tiene solución son las fatalidades, pero esas no existen en materia fiscal. Todo problema fiscal, por grave que sea, tiene solución, desde luego, si se tienen los conocimientos especializados y si con base en esos conocimientos se adoptan y ejecutan decisiones convenientes, ¿verdad? Veremos en este curso casos en los cuales la autoridad podrá negar el otorgamiento de sellos digitales para expedir comprobantes, nuevos casos de restricción temporal del uso de esos certificados y desde luego las nuevas reglas en la cancelación de los certificados de sello digital que impedirán que los contribuyentes sigan expidiendo comprobantes, sigan operando y que además impedirán que puedan enajenar su mercancía, la cual tendrá necesariamente que quedarse ahí almacenada por siempre, porque incluso se establece ahora que si una persona que tiene su sello digital restringido y que no puede expedir comprobantes, ¿verdad? Si pretende enajenar su mercancía o prestar sus servicios a través de otro contribuyente que sí tiene sello digital, esas operaciones que realice a través de ese otro contribuyente se considerarán inexistentes y serán aplicables a esas operaciones todas las graves consecuencias que se aplican legalmente a los factureros. De todo eso hablaremos, siempre con la visión de evitar que alguno de los mexicanos enfrente esos serios problemas. Bien, desde luego hablaremos de medidas adicionales gravísimas que pretenden aplicarse a partir del 2022 en contra de los millones y millones de mexicanos que equivocadamente en el pasado han adquirido comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, medidas adicionales que pretenden convertir el resto de la vida de esos mexicanos que no regularicen su situación en un verdadero calvario hasta el día de su fallecimiento. Hablaremos desde luego del dictamen fiscal obligatorio, un dictamen fiscal que entra en vigor obligatorio en el año 2022, pero que aunque se llama igual que el que existió en el pasado, hasta el 2013, ¿verdad? Aunque se llama igual, es otra cosa, es totalmente diferente. El dictamen
que entra en vigor en 2022 con el dictamen que estuvo vigente hace muchísimos años. Si los contadores públicos registrados pretenden manejar el dictamen fiscal en las mismas condiciones en que lo hicieron hace una década, están totalmente equivocados y enfrentarán severos problemas. En este curso nosotros diremos cuál es la nueva naturaleza de ese dictamen fiscal y cómo deben manejarlo los contadores públicos, precisamente para evitar que hacer un dictamen el día de mañana complique la existencia de los contadores públicos registrados. Tomar malas decisiones al hacer un dictamen incluso puede llevar a la cárcel al contador público registrado, independientemente de que dejaría de ser un contador público registrado, precisamente porque una de las sanciones administrativas que le aplican es el retiro del registro como dictaminador. Hablaremos a profundidad de este tema y desde luego destacaremos la importancia, necesidad y urgencia de que los contadores públicos conozcan de las conductas que configuran defraudación fiscal y delitos equiparables, ya conocimiento que no únicamente deben tener los contadores que dictaminan para efectos fiscales y que van a elaborar el dictamen fiscal obligatorio, sino conocimientos que deben tener todos los contadores, porque los delitos de defraudación fiscal y equiparables se cometen precisamente al llenar las declaraciones de impuestos. ¿En qué momento se comete defraudación fiscal o delitos equiparables? Cuando el contador público en su equipo de cómputo está llenando las declaraciones. En ese momento. Por eso cometen el delito de defraudación fiscal no únicamente los contribuyentes que presentan esas declaraciones con engaños, sino también el contador público que llenó esa declaración con engaños. Entonces, pues, destacaremos la necesidad e importancia de que el contador público conozca los delitos fiscales de defraudación fiscal y equiparables para no incurrir en ellos. Ese no es conocimiento que deban tener los abogados, mucho menos los abogados penalistas, que además no los tienen. Esos son conocimientos que debe tener el contador, primero, para que al llenar las declaraciones no cometa defraudación fiscal y equiparables, y ahora, para que al emitir su dictamen detecte fácilmente cuando un contribuyente cometió defraudación fiscal o delitos equiparables, ¿verdad? Y detectado eso, se lo puede informar a la autoridad para evitar que sea el día de mañana considerado en un proceso penal como encubridor y sancionado penalmente con prisión de hasta 3 años. Entonces, pues, no es cierto que conocer los delitos de defraudación fiscal y equiparables sea cuestión únicamente de abogados penalistas, que repito, ni conocen las conductas esos abogados penalistas, sino que ese es un conocimiento que necesariamente deben tener todos los contadores, para que al llenar las declaraciones de impuestos no incurran en esos delitos y el día de mañana no enfrenten procesos penales por defraudación fiscal y equiparables, ya que son precisamente los contadores al llenar las declaraciones quienes realizan las conductas descritas en la ley como defraudación fiscal y delitos equiparables. Por eso en este curso obsequiaremos a los asistentes un ejemplar de nuestro libro, si me prestas un ejemplar, de nuestro libro Conductas que configuran defraudación fiscal, evita incurrir en ellas. A ver si lo tengo aquí a la mano. No lo tengo. Aquí está. Este libro es el que vamos a obsequiar. Conductas que tipifican defraudación fiscal. Y todos aquellos contribuyentes, contadores y abogados que lean este libro, verán que conocer qué conductas configuran defraudación fiscal y delitos equiparables
Es algo exageradamente sencillo. Exageradamente sencillo. No se requiere de tener conocimientos profundos de doctorado en Derecho, de maestría en Derecho, para saber qué conductas configuran defraudación fiscal. ¿Qué conocimientos necesitamos para entender que no enterar lo retenido es defraudación fiscal equiparable? Que declarar falsamente en ceros es defraudación fiscal. Que omitir ingresos en una declaración es defraudación fiscal. Son conocimientos totalmente sencillos que deben tener los contadores públicos desde siempre, porque si un contador público no conoce qué delitos se cometen, qué conductas configuran defraudación fiscal, ¿cómo llena las declaraciones? ¿Cómo elabora las declaraciones evitando cometer defraudación si no sabe qué conductas configuran defraudación fiscal? Muy bien, vamos a hablar también de la nueva disposición que establece que en ciertos casos la autoridad presumirá que hubo adquisición de negociaciones. Muchos negocios actuales, muchas empresas actuales surgieron como consecuencia de que la anterior empresa estaba totalmente endeudada, incluso con el fisco, y entonces, ante ese pasado tormentoso de esa empresa, pretendió sustituírsele con la empresa que actualmente está operando. La finalidad de esta disposición es que las empresas actualmente existentes que estén en esa situación, que sustituyeron a una empresa que tiene adeudos con el fisco, la idea es que el fisco les cobre a las empresas actuales lo que dejaron de pagar las empresas viejas endeudadas que fueron sustituidas con la actual. En este curso no nada más vamos a explicar con detalle esta nueva reforma, sino vamos a dar infinidad de tips para evitar que la autoridad logre su cometido. No tiene caso hablar de problemas por hablar de problemas. Si vamos a hablar de problemas es precisamente para proponer sugerencias de solución que favorezcan al contribuyente, y exactamente de eso se trata este curso. Hablaremos de la importantísima obligación que va a entrar en vigor en 2022 de que todos los mexicanos mayores de edad deben estar inscritos en el RFC. Los que no tienen ni idea de la materia fiscal lanzan gritos quejándose de por qué se está obligando a los jóvenes que cumplen 18 años a inscribirse en el RFC. Señalamientos que denotan un profundo desconocimiento de nuestra legislación fiscal, de nuestro Código Fiscal de la Federación, ¿verdad? Porque para esta reforma, los menos atractivos para el fisco son los jóvenes que están cumpliendo 18 años. Sí los van a inscribir en el RFC para llevar un control puntual de todo lo que hagan de aquí en adelante. Pero los verdaderos contribuyentes que interesan al fisco son esos mexicanos que no están inscritos a pesar de que tienen 30, 40, 50, 60 años, porque justificadamente el fisco dice, pues de qué han vivido, si no están inscritos, no han declarado ingresos, no han pagado impuestos, y entonces, ¿de qué han vivido? ¿Verdad? Entonces, los verdaderamente atractivos para el fisco y a quienes va dirigida esta medida son a los que tienen 30, 40, 50, 60 años o más, que además el fisco sabe que han manejado bienes y dinero en cantidades millonarias, que son millones de mexicanos. ¿Y para qué los da de alta en el RFC? Para que los pueda revisar. Al inscribirse en el RFC, los mexicanos tendrán que dar un domicilio fiscal, un número de teléfono, una dirección de correo electrónico
en donde podrán ser localizados y en donde la autoridad podrá ejercer sus facultades de revisión sobre esos mexicanos que no estaban inscritos en el RFC por los últimos 10 años. Porque recuerden que cuando un mexicano no está inscrito en el RFC, la caducidad es de 10 años, lo que significa que la autoridad en una revisión fiscal le puede revisar y cobrar los últimos 10 años. Esos son. En este curso explicaremos a detalle esa reforma y además daremos puntualmente la información de todo lo que el fisco conoce de esos contribuyentes en los últimos 10 años. Desde el 2004 se ha reformado el Código Fiscal de la Federación para fiscalizar a los no inscritos en el RFC. Las reformas más graves en los últimos años del Código Fiscal de la Federación van consignadas a los no inscritos en el RFC. Desde el 2006 se estableció que los no inscritos en el RFC pueden incurrir en discrepancia. Desde el 2008 se estableció que quien maneje cuentas bancarias al año con depósitos inicialmente superiores a 1 millón de pesos y no estén inscritos en el RFC, esos depósitos bancarios superiores a 1 millón de pesos, hoy 1.900.000, esos depósitos bancarios de los no inscritos se considerarán ingresos y valor de actos o actividades, por lo que les cobrarán impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado, y desde luego para poderles cobrar impuesto al valor agregado, el fisco los dará de alta con actividad empresarial. De hecho, desde el 2014 se establece con toda claridad que el SAT puede dar de alta a los contribuyentes en el RFC sin que el contribuyente lo solicite. Desde el 2014, el SAT puede dar de alta en el RFC y actualizar el RFC directamente sin que el contribuyente intervenga. Por eso muchos mexicanos que van a inscribirse por primera vez al RFC se encuentran con la sorpresa de que usted ya está inscrito desde cuándo. ¿Sí está claro? Entonces, a partir del 1 de enero del 2022, aquellos mexicanos que no acudan a inscribirse al RFC, como quiera serán inscritos en el RFC por el propio SAT. ¿Cómo forma la clave? ¿Cómo forma la clave del RFC el SAT? Pues con la CURP. ¿Y qué domicilio fiscal le va a asignar a ese contribuyente? El de su IFE, el de su INE. Ahí lo va a buscar. Entonces, pues, mexicanos, hablaremos con profundidad de esta reforma fiscal en nuestro curso del 8 de diciembre. Hablaremos de las nuevas reformas que se establecen a cargo de todas las personas morales, reformas que pretenden llevar un control muy puntual sobre las personas morales, sus socios, accionistas y representantes legales. Desde luego hablaremos del beneficiario controlador, tanto de personas morales como de fiduciarias, fideicomitentes o fideicomisarios tratándose de fideicomisos, y partes contratantes o integrantes de cualquier otra figura, entre ellos asociación en participación, Hay miles y miles de contribuyentes, dueños de personas morales, en las que los verdaderos dueños no figuran ni como socios, ni como accionistas, ni como representantes legales. Ponen a prestanombres, ponen a empleados, a familiares, pero el verdadero dueño no aparece en la estructura oficial de la persona moral. Esta reforma pretende descubrir quién es el beneficiario controlador, quién es el verdadero dueño, aunque no aparezca como socio representante legal de la persona moral, y no dar la información o dar información incorrecta se sanciona con multas de prácticamente 1 millón de pesos. De eso hablaremos también, ¿verdad? Tratando de dar sugerencias para que los contribuyentes regularicen su situación fiscal
y no enfrenten estos graves problemas en los próximos años. Hablaremos del caso adicional en el que no se aceptará el aviso de cancelación en el RFC que presenten las personas morales. Ya desde este año las personas morales pueden estar ya disueltas, liquidadas, y sin embargo cuando se presenten a presentar el aviso de cancelación en el RFC no se los admiten por muchos motivos, entre ellos porque tienen créditos fiscales exigibles a su cargo que no se han pagado, otro porque te condonaron impuestos en tiempos de Fox, Calderón o Peña, no te pueden aceptar tu aviso de cancelación a menos que pagues lo que te condonaron más actualización y recargos, porque has presentado mal tus declaraciones de impuestos, omitiendo ingresos, no enterando lo retenido, no te aceptamos el aviso de cancelación. Aunque eso haya ocurrido en 2004, en 2005, quieres que te acepte tu aviso, paga lo que dejaste de pagar en el 2004, de inmediato te aceptamos tu aviso de cancelación en el RFC de la persona moral. A esas causales se agrega una nueva más, de la cual hablaremos con detalle en este evento. Esto último que estoy diciendo, ningún contador, ningún abogado, ninguna capacitadora habla de ese tema. Pero es desconocido a pesar de que entró en vigor el 1 de enero de este año. Desde luego hablaremos de los cambios que se establecen en materia de comprobantes fiscales digitales por internet, ¿verdad? Destacando cuáles son los controles adicionales que el fisco quiere tener sobre todos los contribuyentes gracias a los CFDIs. ¿Y cuáles son las graves consecuencias que se aplicarán a los contribuyentes que no cumplan con las nuevas reglas en materia de expedición de comprobantes fiscales? Todo ello encaminado a que los contribuyentes no pierdan patrimonio, negocios, dinero y libertad. Desde luego se agregan dos conductas novedosas que configuran defraudación fiscal y delitos equiparables calificados y las analizaremos con profundidad. Hablaremos de las notificaciones que pretenden llevarse a cabo casi en todos los casos por edictos y por estrados, con la finalidad de que los contribuyentes no se enteren de esas notificaciones, no se enteren de los actos notificados, transcurran los plazos, no se defiendan, no contesten y sufran daños irreversibles. Hablaremos de las notificaciones, de las reformas en materia de notificaciones encaminadas a dar tips y sugerencias para evitar que los contribuyentes el día de mañana tengan problemas por no haberse enterado de una notificación que se les hizo por edictos o por estrados. Del embargo de bienes hablaremos, que ahora se pretende hacer ya no de manera personal, sino por buzón tributario o notificándose peor aún por edictos o por estrados, tratándose de inmuebles, de cuentas bancarias, etcétera, etcétera, con lo cual pretenden privar a los mexicanos de su patrimonio sin darles oportunidad de defensa. De eso hablaremos y cómo evitar que esas reformas lastimen a los contribuyentes. Bien, estimados amigos, 8 horas de capacitación del Código Fiscal de la Federación de sus reformas para el 2022. Cualquiera podría pensar que 8 horas son muchas. Verán quienes asistan al evento que 8 horas es un tiempo muy justo, que por lo mismo trataremos de aprovechar de principio a fin. Yo no sé de veras qué pueden dar de reformas al Código Fiscal de la Federación aquellos que dan cursos de 4 horas de reformas en general y la última media hora se la dedican al Código Fiscal de la Federación. Eso es algo verdaderamente increíble. Lo que lleva de duración este video. Hemos nada más hablado superficialmente de las reformas sin tocar nada en concreto. Entonces, ¿qué se puede tocar en media hora cuando se habla de toda la reforma al Código Fiscal de la Federación? Por eso, este evento está destinado únicamente para que en 8 horas analicemos con profundidad esas reformas para utilizarlas en beneficio de los contribuyentes,
para que inteligentemente corrijan su pasado y como consecuencia de ello tengan un futuro de tranquilidad, de abundancia y de prosperidad. Este curso va dirigido a contribuyentes inteligentes que se respetan, que se aman y que no quieren tener problemas a futuro, ¿verdad? Lo que puede lograrse si regularizan las irregularidades que tienen en el pasado, que todos tienen irregularidades fiscales en el pasado. Y también va dirigida a contadores públicos y abogados fiscalistas que quieren vender servicios de vanguardia, que quieren vender servicios útiles en 2022, que quieren ayudar a los contribuyentes a conservar su patrimonio, negocios, dinero y libertad, servicios respecto de los cuales existen millones de clientes potenciales y servicios que son altamente rentables en lo económico. Si tú eres un contribuyente que se ama, que se respeta, que se cuida y que no quiere tener problemas a futuro, o eres un contador público o un abogado que quiere vender servicios útiles para los contribuyentes, ayudándolos a conservar su patrimonio, negocios, dinero y libertad en los próximos años, te esperamos en este curso Reformas al Código Fiscal de la Federación 2022. Bien, estimado contribuyente, contador y abogado, dejamos en pantalla el número de teléfono y la dirección de correo electrónico para que pidas información del temario, del curso, del evento y para que te inscribas, Ojalá asistan para que en los próximos años vivamos con tranquilidad, conservando nuestro patrimonio, negocios, dinero y libertad, y no vivamos un calvario como el que ya desde 2020 están padeciendo miles y miles de mexicanos, a quienes les han restringido temporalmente el uso de su sello digital, a quienes les han practicado revisiones electrónicas o a quienes les están practicando vigilancias profundas. Es mejor prevenir que lamentar. Los esperamos el 8 de diciembre de este año en nuestro próximo evento, al que ojalá asistas, porque de todas las reformas fiscales 2022, la más importante es la reforma al Código Fiscal de la Federación. Las otras reformas, las leyes de impuestos, en algunos casos hasta te bajan la carga tributaria, ¿verdad? O el fisco puede obtener centavos. Con la reforma al Código Fiscal de la Federación, el fisco no pretende quitarte centavos, pretende quitarte todo lo que tienes y, si das motivo, hasta tu libertad. Nos vemos el 8 de diciembre en este importante curso. Sean muy felices.